Bienvenidos, queridos amigos de la tradición católica, a este nuevo encuentro con Lutero, el monje maldito. Vamos a considerar los principales propulsores de la Reforma ahora fuera de Alemania, pero para esto vamos a tratar de dar un pantallazo general de lo acontecido en Europa, porque ya las condiciones tras la muerte de Lutero van a cambiar rotundamente. Si nos ubicamos en el año 1559, más de 40 años después de la aparición del primer brote contestatario, podemos advertir que todos los que tenían poder al momento de iniciarse el movimiento han muerto. Sus actores originales, Martincito, Lutero, Zwinglio, Erasmo, son ya personajes del pasado. Melanchthon está en agonía. La generación de jóvenes que actuó en los primeros momentos ya ha envejecido y su influencia ya no es la de antes. La ha reemplazado otra distinta que no llegó a conocer la antigua unidad incuestionada de la cristiandad. Vivían en un mundo completamente nuevo, vigoroso y opuesto a la Iglesia Católica. Coexistían así dos bloques. La gente, cada vez más habituada al antagonismo, optaba por incorporarse a uno de ellos, que a lo largo de 10 años, desde 1549 a 1559, se fueron consolidando y preparando para un conflicto bélico. La guerra se inició en 1559 y prosiguió con alternativas de victorias y derrotas durante 13 años, hasta 1572, en que cada bando consolidó la posición alcanzada, de modo que su adversario no tenía ya la esperanza de desalojarlo de ella. Había triunfado la secesión en media Europa. 2/3 de Alemania, los países escandinavos e Inglaterra estaban perdidos. Bohemia, Escocia y Francia gravemente contaminados. La propaganda de los llamados reformadores encontraba en todas partes oídos complacientes. Incluso intentaron penetrar en Polonia, sobre todo debido a que la vecina Prusia había abandonado el catolicismo en razón de la defección de los caballeros teutónicos. Pero en este caso los resultados fueron escasos. Al mismo tiempo, las nuevas ideas penetraron en las provincias bálticas, Curlandia, Lituania, Estonia, sujetas cada una de ellas a un maestre de la orden de los teutónicos. Si nombramos a Hungría y a Transilvania, que tampoco estuvieron indemnes del contagio protestante, habremos terminado de presentar el triste panorama de los territorios que en el siglo XVI apostataron de la Iglesia de Cristo. Algunos pudieron pensar que la nave de Pedro había sido ya destruida o que estaba a punto de zozobrar, incapaz ya de revertir la dirección de los acontecimientos. Dice el padre Alfredo Sáenz: sin embargo, la Iglesia, en un supremo esfuerzo del que muchos ya no la creían capaz, se lanzaría al contraataque. Pero por el momento los reformados seguían ganando posiciones y victorias, que serían, eso sí, las últimas. La Iglesia de Cristo estaba jadeante y desgarrada. También la cristiandad resultó gravemente vulnerada. Como señala Hilaire Belloc, siendo el catolicismo la cultura de Europa, al verse aquel tan lesionado, Europa quedó herida, y no solo herida, sino también desmembrada e impulsada por la senda que la ha conducido hasta el actual peligro de disolución total del que somos testigos. Gracias a Dios, no todos los países de la cristiandad sucumbieron. Algunos de ellos lograron escapar a la Reforma protestante.
Por ejemplo, en Italia no llegó a arraigar, salvo en pequeños grupos. Lo mismo aconteció, por obra de la providencia, en España, donde Carlos V tomó personalmente cartas en el asunto. Cuando a principios de 1558 se descubrió la existencia de un grupo protestante en Castilla, corazón mismo de la católica España, el emperador, cuyos encontronazos con la herejía le habían producido tanta amargura, envió enseguida una carta con instrucciones precisas para contener ese mal. El más impresionante ejemplo de resistencia de todo un pueblo a la infiltración de la Reforma fue el caso de Irlanda. Aunque sometida desde el siglo XII al rey de Inglaterra, cuya autoridad soportaba con desagrado, cuando se trataba de luchar por la fe, la vieja tierra de San Patricio se unía en bloque y resistía con firmeza. Pues bien, el rey de Inglaterra, Enrique VIII, al entrar en conflicto con la Santa Sede, obtuvo fácilmente del Parlamento irlandés, formado por colonos ingleses, la aprobación del cisma. Pero todo intento para que el episcopado y el pueblo lo admitieran fue tiempo y esfuerzo perdidos. Ni siquiera colocando en determinadas sedes episcopales a sacerdotes complacientes pudo el rey quebrar la resistencia irlandesa. Luego, durante el reinado de Eduardo VI, los intentos por imponer al Prayer Book fueron igualmente vanos. Un arzobispo prefirió abandonar Irlanda antes que ver ultrajar a la Santa Misa. Solo uno. La lucha prosiguió. Cuando subió Isabel al poder, se propuso introducir en Irlanda el anglicanismo estatal a través de la más absoluta violencia. La inmensa mayoría de los obispos permanecieron fieles al catolicismo, por lo que fueron depuestos y muchos de ellos tuvieron que sufrir terribles calamidades. Asimismo, numerosos sacerdotes ofrecieron tenaz resistencia, por lo que fueron depuestos o encarcelados. Varios monasterios resultaron suprimidos. Entre los obispos, sacerdotes y religiosos hubo mártires insignes. Irlanda se mantuvo en bloque fiel a la sede romana, de modo que la lucha entre la Irlanda católica y la Inglaterra anglicana se prolongó por largo tiempo. Finalmente se resolvió enviar colonos ingleses desposeyendo de sus territorios a los católicos irlandeses. Se ocupó entonces la región de Ulster en el norte, que por lo mismo resultó en gran parte protestantizada. Pero el proyecto fracasó en el resto de la isla, que permaneció fiel a la religión tradicional, constituyendo un bastión de la Iglesia en la vecindad misma de Inglaterra. Bien hace en señalar Daniel Robs que el más curioso fracaso que sufrió el protestantismo en su esfuerzo por extenderse al mundo cristiano tuvo por escenario el Oriente. Ese hecho, comenta, no deja de ser significativo para nosotros los católicos, que deseamos ver un día sellada la unión entre los dos pulmones de la Iglesia, como ha dicho hace poco el Santo Padre. De hecho, la Iglesia oriental permaneció impermeable a las influencias del protestantismo en cualquiera de sus formas, porque pudiera haberse pensado que la inquina común que ortodoxos y protestantes sienten por Roma los debía haber acercado, pero no fue así. Los reformados, fundados en aquel presentimiento, empezaron a hacer proposiciones. Ya en 1519, Melanchthon había enviado una traducción griega de la Confesión de Augsburgo a Josafat I, patriarca de Constantinopla. Este no solo no le contestó, sino que en privado llenó de denuestos al hereje. Algo más tarde, algunos profesores de Tubinga, con motivo de ciertas relaciones que establecieron con el patriarca Jeremías II,
le propusieron la unión de las iglesias sobre las bases de la doctrina protestante. Esta vez hubo respuesta, pero no como lo deseaban los teólogos alemanes. Constantinopla rechazaba altivamente las tesis luteranas sobre la Eucaristía y la jerarquía eclesiástica e invitaba a los mediadores a que no insistiesen más en su intento. En cuanto a la Iglesia rusa, se mostró totalmente impenetrable al protestantismo, lo mismo que aconteció con la reforma pseudo-protestante del Concilio Vaticano II, que en ningún punto logró mellar a los ortodoxos cismáticos. Algunos comerciantes que pasaban por Novgorod y otros lugares hablaron en las posadas de las ideas nuevas, pero el pueblo ruso no se interesó. Justamente en esos momentos en que Rusia se gloriaba de contar entre sus filas a San Nil Sorsky, cuya regla, verdadero tratado de espiritualidad, recuerda al Kempis o a los ejercicios de San Ignacio. ¿Cómo iba a interesarse en un movimiento doctrinal tan contrario a su temperamento? Vamos a centrarnos ahora más particularmente en lo que aconteció en algunos países de la vieja Europa, donde la influencia de los reformadores sí fue determinante. Hemos dicho algo al pasar de Ulrico Zwinglio, pero ahora nos va a convenir abundar un poco más en ello. Este sacerdote suizo, exactamente contemporáneo de Lutero y agustino como él, veía muchas cosas en la iglesia que le indignaban. La iglesia en Suiza no estaba mejor que en otros sitios y las ideas de Martín Lutero ya eran allí conocidas. Su intención era no solo hacer una reforma religiosa, sino también una reforma política, devolviendo la libertad a su pueblo. Nombrado capellán del santuario de un célebre monasterio, al quedar vacante el cargo de predicador en la catedral de Zúrich, fue nombrado para este oficio en atención a su fama y a sus cualidades de orador. Pronto Zwinglio empezó a exponer en sus sermones las ideas luteranas sobre la justificación por la sola fe, con prescindencia de las buenas obras, llegando a incitar a sacerdotes y religiosas a abandonar el celibato y los votos. Erasmo trató de corregirlo, pero en vano. Otro tanto intentaba el Papa Adriano VI, también sin lograrlo. Durante la Cuaresma de 1522 acontece un hecho curioso. Por instigación de Zwinglio, los habitantes de Zúrich se negaron a ayunar como lo ordena la Iglesia, a pesar de la protesta del obispo de Constanza ante la dieta helvética. Zwinglio era en adelante ya dueño de la ciudad. Pronto las iglesias quedaron despojadas de sus ornamentos y estatuas, y los conventos quedaron convertidos en escuelas y hospitales. Su libro De Vera et Falsa Religione se convirtió en un clásico. Al poco tiempo contrajo matrimonio. Es su manera de mortificarse, decía su amigo Erasmo. Zwinglio hizo suyas las ideas de Lutero, pero las llevó hasta un extremo. La escritura, interpretada por cada cual según la luz del Espíritu Santo, pasó a ser la única autoridad. Se rechazó el valor de la tradición, ya que no hay que añadir nada a la Biblia, decía. Lo que en ella se condena, incluso lo que no se encuentra formalmente en sus páginas, debe desaparecer. En consecuencia, comenzaron a quitar de las iglesias los crucifijos, los retablos, los vitraux y los altares. Pusieron mesas, como en la Misa Nueva. El cardenal Newman ha creído ver en esta decisión un claro influjo judío. La comunidad modelo de Zwinglio, escribe el cardenal Newman, tenía sus raíces en la teocracia mosaica, naturalmente recubierta de ideas y formas cristianas, pero esa era la idea. En el Nuevo Testamento, afirmaba asimismo el reformador, se habla solamente de dos sacramentos, el bautismo y la cena,
pero no son más que símbolos conmemorativos. En la cena no hay presencia real, ya que si Cristo está a la diestra del Padre y no dejará su trono antes del juicio final, no le es posible al mismo tiempo encontrarse corporalmente en la Eucaristía, decía Zwinglio, porque su cuerpo, limitado como es, no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. La Eucaristía no es un don de Dios, como quería Lutero, sino más bien un acto de acción de gracias, en el cual deben participar todos los fieles de un modo para agradecer a Cristo el beneficio de su muerte por nosotros, y nada más. Inmediatamente hasta Lutero le salió al paso, declarando que las palabras de Cristo no admitían otro sentido que el obvio y literal, merced a lo cual Cristo se hacía realmente presente en el sacramento. Por lo demás, su teología aborrecía todo lo que no fuese fe pura. En la teología zwingliana, la Eucaristía no era un don de Dios en orden a despertar la fe, consolando a las almas, sino principalmente un acto de acción de gracias de los fieles. Entonces, era más obra humana que divina. En lo que toca a la teología de la salvación propugnada por Zwinglio, el hombre no es libre. Dios es autor tanto del mal como del bien. El mal no es pecado, puesto que entra en los planes divinos. El pecado es en suma la parte animal del hombre contra la que es inútil todo esfuerzo por dominarla. No existe ninguna jerarquía eclesiástica que tenga derecho a imponer su autoridad en materia de dogma, de moral o de culto. En definitiva, al ver a Zwinglio, vamos conociendo algunos de los tremendos hijos de este monje maldito que fue Lutero. Como hemos visto, del árbol bueno nacen frutos buenos y del árbol malo nacen frutos podridos, como Zwinglio nació de Lutero. El hombre no es libre, Dios es autor tanto del mal como del bien. El mal no es pecado, puesto que entra dentro de los planes divinos. El pecado es en suma la parte animal del hombre contra la cual es inútil todo esfuerzo por domesticarlo. No existe ninguna jerarquía eclesiástica que tenga derecho a imponer su autoridad en materia de dogma, de moral, de culto. Sobre todas estas bases nuevas, Zwinglio intentó construir un Estado-Iglesia, cuyos jefes serían los burgueses, bajo la vigilancia del Consejo Civil de la democracia cantonal. Las ideas del reformador suizo se extendieron rápidamente desde Zúrich a toda Suiza, llegando a Berna, a Ginebra y luego a las ciudades del Valle del Rin. Los obispos católicos de Constanza, Basilea, Lausana y Ginebra se vieron precisados a abandonar sus sedes. Pero 7 cantones permanecieron firmes en el catolicismo y se unieron en una liga religioso-militar para defender su fe. Estalló entonces una guerra cívico-religiosa. En la batalla de Kappel, Zwinglio murió. Cuando Lutero, que estaba distanciado de él, se enteró de ello, exclamó: «Ha tenido la muerte de un asesino». Suiza permanecería en adelante dividida en 2 partes, los cantones católicos y los cantones protestantes. Con un poco de exageración, hay algunos que han contrapuesto la aspiración individualista de Lutero, como salvar la propia alma, a la aspiración social de Zwinglio, que era cómo realizar la salvación del pueblo.
El dirigente suizo pensaba que la reforma religiosa y política sería la salvación de Suiza. En la práctica, esta herejía ni siquiera pervivió en dicha nación porque fue absorbida por la Iglesia propugnada por otro de los hijos de Lutero, que es Calvino. Vamos a hablar un poco de Calvino, que es uno de los grandes reformadores del protestantismo, cuyo influjo se extendería a vastas regiones de la cristiandad. Se llamaba Jean Calvin, que significa calvo, de donde su nombre latinizado de Calvinus. Nació en el año 1509 en la ciudad de Noyon, al norte de Francia. La llamaban la ciudad santa por sus numerosas iglesias y reliquias. Calvino estudió en París, en el colegio de Montaigu, que se distinguía por la extrema rigidez de su disciplina y su alto nivel intelectual. Ya desde entonces, junto con un grupo de jóvenes inteligentes, mostró una fiebre voraz de leer y de aprender. Tras terminar la filosofía, se graduó en artes y luego en leyes y en letras en las universidades de Orleans y de Bourges. Convencido de que había nacido para una gran misión, Calvino se mostraba un tanto presuntuoso. Su carácter era misterioso, como si escondiera algo terrible y glacial. La lectura atenta y prolongada de las obras de Lutero y de Erasmo de Róterdam marcaron su inteligencia. No se sabe que haya habido en él algún drama interior al estilo de Lutero que lo hiciera dudar del catolicismo. En el año 1532 se instaló en París en casa de un convencido reformado junto al cual halló un grupo de jóvenes proclives a las mismas ideas, exiliados de Flandes, Alemania e Italia. Acababan entonces de reelegir a un tal Nicolas Cop como rector de la universidad, quien al pronunciar su discurso inaugural tomó una posición claramente anticatólica, favorable al luteranismo, impugnando la necesidad de las buenas obras. Como era íntimo amigo de Calvino, corrió el rumor de que era éste quien lo había redactado. A raíz de ello, el rector fue convocado ante el Parlamento. Temeroso de lo que pudiera suceder, huyó de noche a Basilea. Enterado a tiempo, también Calvino creyó que tenía que ponerse a salvo y, disfrazado de obrero, escapó también a Basilea. Era esta ciudad un baluarte de la Reforma protestante. Allí fue pronto conocido por los círculos de reformados que lo tuvieron por maestro y cabeza. Pudiendo allí gozar de tiempo libre, se abocó a la lectura de libros de teología, ya de los padres griegos como del propio Lutero. Fue quizás el deseo que sentía de presentar al rey de Francia una defensa apologética de la Reforma protestante la razón por la que se decidió a escribir lo que sería su obra fundamental, Institución Cristiana, cuya primera edición apareció en latín en 1535. Está integrado por 6 capítulos: la fe, la ley, la predicación, los sacramentos, los falsos sacramentos y las relaciones del cristiano con el Estado. Era ya una completa exposición de lo que luego se llamaría el calvinismo. Esta obra alcanzó gran resonancia. Hasta entonces se lo había tenido por un joven de talento apto para propagar la causa, pero un tratado tan sólidamente concebido y escrito con tal firmeza hizo que muchísimos viesen en dicha obra una especie de suma, un libro fundamental de la nueva doctrina. Según la expresión de Bossuet, Calvino se había convertido en el segundo patriarca de la Reforma. Sin embargo, tendrían que pasar todavía algunos años antes de que lograra llevar a la práctica sus ideas. Ello no parecía posible en Basilea. Acababa de estallar la tercera guerra entre Francisco I y Carlos V, por lo que Calvino se dirigió a Ginebra, ciudad imperial ubicada en Suiza, pero que constituía un pequeño estado independiente gobernado por el obispo y algunos representantes del pueblo,
reunidos en una asamblea. Las ideas protestantes habían penetrado mucho en Suiza, no obstante la derrota de Kappel, donde moría Zwinglio. En la ciudad de Ginebra, tras varias luchas intestinas, triunfó finalmente la reforma, lográndose así la expulsión del obispo católico. Al poco tiempo, Calvino fue nombrado lector de Sagrada Escritura en la iglesia de Ginebra y luego encargado también de predicar y de ocuparse de la organización religiosa. Reunía, por cierto, dice el padre Alfredo Sáenz, las cualidades típicas de un francés. Era lógico y riguroso, y puso dichas cualidades al servicio de la causa. Pronto se trazó un proyecto que incluía 3 puntos: reemplazar el culto católico por un culto reformado, formular una doctrina sucinta que pudiera imponerse a todos los ciudadanos, controlar la vida y las costumbres de la ciudad de acuerdo a las nuevas normas. Para lograr el primer objetivo, hizo público un opúsculo llamado Los Artículos sobre la Disciplina Eclesiástica. Las iglesias, convertidas en templos, fueron despojadas de sus ornamentos, las imágenes destruidas y las cruces, llamadas por ellos insignias del diabolismo papista, erradicadas. El servicio divino quedó reducido a oraciones, un sermón y el canto de los salmos. Pocos meses más tarde, en orden al segundo objetivo, apareció la instrucción y confesión de la fe, que era una especie de catecismo extraído de la institución cristiana. La autoridad política decretó que todos los ciudadanos debían adherirse a dicho formulario bajo pena de destierro. Las cosas se complicaron cuando Juan Calvino intentó implementar la tercera meta, que era la reforma de las costumbres, ya que los ginebrinos juzgaron que no habían expulsado a su obispo para que un grupo de franceses se metiera a enseñarles cómo vivir. Calvino se puso furioso. La fuerza de la iglesia está en la disciplina, clamaba desde el púlpito, y la fuerza de la disciplina en la excomunión. Para cumplir su propósito, exigió la creación de un organismo encargado de separar de la cena a los ciudadanos que no se avinieran a las normas decretadas. La reacción fue violenta. Grupos de enmascarados recorrían de noche la tranquila ciudad de Ginebra, gritando frases ofensivas bajo las ventanas de la casa de Calvino. Un nuevo consejo, surgido por elecciones, se declaró en contra del reformador, al tiempo que prohibía a todo predicador, y en particular a Calvino, intervenir en los asuntos del Estado. A pesar de esto, en la Pascua de 1538, Calvino subió al púlpito de la catedral y elevó una vehemente protesta contra el consejo, anunciando que en adelante no admitiría que un pueblo disoluto, sacrílego y blasfemo pudiera tomar parte en la cena del Señor, con lo que de hecho estaba excomulgando a toda la ciudad. Al día siguiente el Gran Consejo lo exilió. Calvino partió entonces para Estrasburgo, también ciudad imperial, uno de los centros principales de la Reforma, como lo eran Wittenberg y Basilea. Allí permaneció 3 años y aminoró sus exigencias tan excesivas y pidió la ciudadanía. Además, allí contrajo matrimonio. ¿Por qué resolvió hacerlo? Teóricamente condenaba el celibato de los sacerdotes, pero ¿qué ejemplo daba permaneciendo él célibe? Quizás la razón principal fue la salud. Los acontecimientos anteriores lo habían enfermado, sentía fuertes dolores de cabeza, vértigo, dolores de estómago, hemorroides, un verdadero calvario. La ayuda de una mujer le pareció entonces imprescindible. Sus años en Estrasburgo fueron intensos. 4 predicaciones semanales, clases, una nutrida correspondencia. Aparecieron entonces varias obras suyas, entre ellas Comentario a la Epístola a los Romanos y un pequeño tratado de la Sagrada Cena. También publicó La Institución Cristiana, esta vez en francés. Era su obra fundamental.
y ahora salía muy ampliada, si bien en formato de libro de bolsillo. Ya no se trataba de un catecismo desarrollado, sino de un verdadero manual de teología dogmática de más de 800 páginas. La obra conoció un éxito apabullante. Pronto se tradujo al alemán, al inglés, al italiano, al español, al húngaro y aún al griego. Ningún libro sería más leído que este durante el siglo XVI. Era la obra de un excelente escritor capaz de llegar a todos los ambientes, aún los más humildes. El escrito es riguroso y lógico, poco poético, por cierto, para que solamente cuenten las ideas centrales. Calvino, que pertenece a la segunda generación de la Reforma Protestante, surgida después de Lutero, Melanchthon y Zwinglio, nos ofrece un sistema completo, notablemente coherente, más lúcido, por cierto, que el de Martincito. En modo alguno dejó de lado el esfuerzo de sus antecesores, más aún tomó de estos maestros sus propios fundamentos, si bien llevando las ideas de aquellos hasta las últimas consecuencias. Pero por sobre todo quiso inspirarse en la Biblia. Dios ha hecho oír su palabra en la Escritura, afirmaba, y todo debe desvanecerse ante ella. Último bloque de este encuentro de hoy con Lutero, el monje maldito, y ya analizando las tremendas consecuencias de ese pensamiento infernal que se metió en este monje agustino. Estamos conociendo a los hijos, los que nacieron de allí, y estamos hablando de Juan Calvino. Estructuraba toda su cosmovisión desde la perspectiva del destino humano, sobre la base de un trípode totalmente fundado en el pensamiento de su padre Martín Lutero. El primer apoyo lo constituye el pecado original, que es un dato proveniente de la más irrecusable evidencia. Surgimos de una semilla inmunda, nacemos hollados por la inclinación al pecado, decía, lo que hace que el hombre sea un mono, una bestia indómita y feroz, una basura. Tal procedencia nos inclina necesariamente al mal, al punto de que lo que hay de más noble y aceptable en nuestras almas esté del todo corrompido aún la dignidad que en ellas brilla. La naturaleza humana se encuentra así absolutamente estragada para Calvino, desde el entendimiento a la voluntad, desde el alma a la carne. Nada resulta inteligible si no se reconoce esta realidad basal en Calvino. La segunda pata del trípode calvinista es la falta de la libertad. Para Calvino, solo la causa primera es libre con libertad de elección. Todo lo demás tiene su curso necesario en el tiempo. Es un terrible decreto, lo confieso, pero nadie podrá negar que Dios previó el destino final del hombre antes de que lo creara. El pecado es una realidad tan insoslayable que al hombre no le cabe más que aguantarlo. No le es posible desembarazarse de él. Frente a él no es libre. El servo-arbitrio calvinista es tan riguroso como el de Lutero. Nuestra naturaleza no puede conducirnos más que al mal, porque su raíz es mala y viciosa, toda ella está podrida. Ni siquiera para Calvino podemos llegar a pensar en luchar contra esta inclinación, ya que
no poseemos el arrepentimiento en nuestras manos. El hombre es por sí mismo esclavo de la fatalidad. A semejante esclavitud solo se le abre una puerta. Cuanto más débil eres, tanto mejor te recibe Dios. Lo que es inaccesible a nuestra fuerza, solo Dios nos lo puede conceder, pero con una condición: que tengamos fe en Él. Calvino sostiene como Lutero la justificación por la fe. Es justificado quien no es estimado pecador sino justo. Dios nos reputa justos en Cristo, aunque no lo seamos en nosotros mismos. Se nos imputa la justicia de Jesucristo. Creer en Cristo, unirnos a Él, para que nos rescate de nuestra miseria, para que nos ayude a escapar de la justa necesidad de un castigo merecido por nuestra corrupción, tal es el deber fundamental de un alma fiel, la base de su fortaleza y de su certidumbre, en definitiva el fundamento de su esperanza. Es preciso dejar bien en claro que si Calvino sacrifica el libre albedrío, no lo hace por razones personales o psíquicas, sino porque tiene el más alto concepto de la grandeza de Dios y el honor del Altísimo. Como observa Daniel Robs, en aquellos tiempos, dos son los que han proclamado claramente la necesidad de que todo en la tierra debe realizarse ad maiorem Dei gloriam. Es nuestro Ignacio y Calvino. Pero mientras Ignacio de Loyola, fiel a la tradición católica, deja una parte a las fuerzas del alma humana que se ordena libremente a su fin doxológico, Calvino piensa que sería oscurecer la gloria de Dios y levantarse contra él, reconocer al hombre la posibilidad de algún mérito por pequeño que éste sea. Su insistencia en engrandecer la potencia y la soberanía de Dios tiene por corolario una especie de sádico júbilo en el desprecio de la naturaleza humana. Dios lo es todo, el hombre nada. Semejante principio no tolera en Calvino ninguna atenuación. De todas estas ideas surge la tesis más característica del calvinismo y quizás la más conocida: la predestinación. Si la salvación es sólo por los méritos de Cristo y sin intervención alguna de nuestra parte, con una lógica típicamente francesa, Calvino dedujo que es Dios quien nos condena y quien nos salva. Lutero no llegó a afirmar esta tesis con claridad, aunque hubiera estado en la lógica también de su pensamiento. Pero Calvino, en cambio, mucho más razonador, no vaciló en hacerlo. De ahí esa consecuencia tan particular de su doctrina de la predestinación doble, a la salvación y a la condenación. Nada puede el hombre pensar, querer o hacer que no haya sido previamente resuelto por Dios desde toda la eternidad. Especialmente la salvación eterna de cada cual depende únicamente de la voluntad de Dios, del libre propósito de Dios. Esta es la idea central de la doctrina de Calvino. Llamamos predestinación, dice, al eterno consejo de Dios por el que ha determinado lo que ha de hacer de cada hombre, porque Dios no los crea a todos en las mismas condiciones, sino que ordena a unos hacia la vida eterna y a otros hacia la eterna condenación. Y según muestra claramente la Escritura, sigue diciendo Calvino, afirmamos que el Señor ha determinado ya en su eterno inmutable consejo a quienes salvar y a quienes quiere dejar en la ruina. Aquellos a quienes llama a la salvación, decimos que los recibe por su infinita misericordia, sin atender para nada a su propia dignidad. Por el contrario, sostenemos que la entrada en la vida será cerrada para todos aquellos a quienes quiera condenar, cosa que se hace por su juicio oculto e incomprensible, siempre justo y equitativo. Dios
según el decreto de su benevolencia, elige como hijos a aquellos que quiere, y esto sin mérito alguno de ellos, reprobando o rechazando a los demás. No podemos asignar otra razón de por qué Dios hace misericordia de los suyos, sino porque le place. Tampoco disponemos de otra razón de por qué rechaza y desecha a los otros que este mismo beneplácito. Atinadamente, el gran Hilaire Belloc dice que lo que hizo Calvino fue retomar una idea antigua de procedencia griega, que es la idea de la fatalidad. Luego de retomarla, la aisló, la convirtió en la idea suprema y la introdujo por la fuerza dentro de la cosmovisión cristiana. La buena nueva que el cristianismo había aportado es que Dios se hizo hombre y se hizo hombre para redimir a la humanidad. Esto no formaba parte de la antigua idea del hado inevitable, el fato de los griegos. Por el contrario, traía un alivio de la pesadilla pagana. Justamente uno de los efectos de la encarnación fue el habernos librado de aquella tremenda pesadilla. Pues bien, Calvino, como cristiano que era, aceptó la encarnación, pero la obligó a integrarse en aquel viejo error pagano de la ananque. Sí, Dios se ha hecho hombre y ha muerto para salvar a la humanidad, pero a una humanidad limitada al número de aquellos individuos para quienes Él había resuelto obrar. El hombre era condenado o salvado y ello no dependía de Él. En esta doctrina se encierra algo de la gran herejía maniquea, asumida por Calvino en una forma extraña y nueva. No opuso como los maniqueos los dos principios del bien y del mal, como si fuesen iguales. Presentó solo un principio, Dios, pero atribuyó a ese único principio todos nuestros sufrimientos y para la mayoría de la humanidad un sufrimiento eterno y necesario. Juan Calvino es fruto del espíritu francés, concluye Belloc, pero del francés del norte, el menos generoso, el de la gente que no tiene viñedos. ¿No es esta una idea terrible? El mismo Calvino lo declara así: confieso que semejante decreto de Dios debe llenarnos de espanto. Se trata de una ley férrea totalmente independiente de la voluntad humana. Sea lo que fuere lo que maquinen los hombres y aún los diablos, Dios siempre tiene en sus manos el timón. Más aún, es Dios mismo quien fuerza a los réprobos a hacer lo que Él quiere. Y si murmuramos no comprendo, Calvino nos contesta sarcásticamente: bestia, ¿quién eres tú para comprender? Si persistimos en pensar que semejante comportamiento de Dios pareciera encubrir una despiadada injusticia, Calvino nos pide que descendamos dentro de nosotros mismos y consideremos nuestra abyección para convencernos de que no merecemos otra cosa que el infierno. Solo nos queda entonces desesperarnos en el más terrible fatalismo. No, responde Calvino, porque hay elegidos, y como yo tengo fe, debo confiar que estoy predestinado a la salvación. Si comparamos la doctrina de Calvino con la de Lutero, advertimos que aquel, a diferencia de su maestro, conserva una cierta moral. El hombre debe obrar bien, no por cierto para salvarse, sino porque está salvado. Si alguien se conduce virtuosamente, está probando su fe y por tanto su elección. Triunfar en la vida, vivir en la prosperidad, no es sino mostrar que Dios es propicio con alguien, que está visiblemente protegido por Él. Max Weber se ha basado en esta idea para sostener en su libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo la relación de este proyecto burgués con el ideario calvinista. Quiere decir que Calvino veía en la predestinación todo,
Todo era predestinación. Y la predestinación fundamentalmente se basaba en una característica externa, que era primero la fe, si yo tenía fe o no, y eso ya era definitorio, pero además había que tener como una complacencia por parte de Dios, y esa complacencia eran las riquezas. Si uno era rico, estaba inexorablemente condenado a irse al cielo, y si era pobre, ya era una forma más de demostrar que estaba directamente condenado, ya formaba parte del infierno en este mundo. Aquí daría un vuelco total la filosofía en Europa, comenzaría el capitalismo, entrarían los bancos en juego, pero todo esto será materia para analizar en nuestro próximo encuentro con Lutero, el monje maldito.